Gracias por acompañarnos nuevamente en esta entrega, un podcast de Ecuador Play en unidad de acto con Directo a la Vena. No se olviden de seguirnos en nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y fundamentalmente TikTok, en donde hemos tenido un exponencial crecimiento, tanto en mis páginas personales cuanto en las de Ecuador Play. El día de hoy nos acompaña Fausto Murillo, personaje que hasta hace poco estuvo en el ojo de la tormenta de todo este gran relajo de la justicia. Fausto es riobambeño, abogado, doctor en jurisprudencia, fue secretario de sala en la Corte Nacional de Justicia y luego por muchos años juez de la Sala Fiscal. Finalmente, propuesto por la Asamblea Nacional como vocal del Consejo de la Judicatura, terminó siendo presidente de ese organismo, lo cual acredita primero que conoce a fondo a la función judicial. Requisito medular para hablar sobre justicia. Porque verla desde afuera es una cosa, verla desde adentro es una cosa totalmente diferente. Y segundo, que tuvo una experiencia como presidente del Consejo de la Judicatura, que es este órgano disciplinario tan complejo y con una composición que realmente ha dado cuenta de que no da más. En todo caso, creo que es importante conocer desde la vivencia de esos protagonistas qué es lo que ha pasado con la justicia en los últimos años. Lo primero que te pregunto, Fausto, al agradecerte en acompañarnos en este día, es ¿cómo un pobre diablo como Moscoso termina siendo juez de Manglar Harto para dar una libertad en contra de norma expresa, en contra de la Constitución y en contra de todo? Yo creo que la gente, Fausto, se pregunta, ¿cómo esos pobres diablos terminan siendo jueces en el Ecuador? Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto estar contigo y en este medio, Ecuador Play, para una tertulia un poco, diría yo, informal y que pretende llegar a la gente para tratar estos temas de la administración de justicia que hoy por hoy, como tú lo has dicho, está en el ojo del huracán, y uno piensa y dice, esta vez está en el ojo y ya bajará luego, pero sigue estando en el ojo, no descansa. Y yo creo que no descansa porque hay fuerzas que no le permiten descansar, vale decir, en lugar de descansar, trabajar en su real obligación y responsabilidad, que no es más que el Consejo es un órgano que administra la función judicial. Es importante que la gente tenga presente que el Consejo no administra justicia. Lo que hace es este órgano de gobierno, de administración, de vigilancia, de disciplina, es precisamente ser un instrumento para que la función judicial, vale decir jueces, fiscales, defensores, inclusive abogados, cumplan cada uno con su papel en este sistema de la administración de justicia, para que el común de los ciudadanos, si tiene una divergencia, alguien con la potestad de juzgar dé la razón al que tiene, en base a la ley, en base a las constancias, y eso en sencillo es la administración de justicia. Pero ya en la realidad estos intereses, estas prácticas desleales del ejercicio de la profesión hacen que el sistema vaya, digamos, deteriorándose, y eso es lo que ha pasado en el Ecuador. ¿Y tú crees que realmente ha habido un ejercicio disciplinario respecto de los abogados? Porque chuta, los abogados también, algunitos dejan mucho, pero mucho que desear. Aquí un poco de sapos. Son delincuentes disfrazados de abogados. Yo he sido crítico y eso me ha costado cierta, digamos, molestia de grupos de profesionales que la verdad son un número reducido, ¿no? Porque yo sí creo que la profesión de abogado es muy noble y así hay que ejercerla. Pero el problema es que en estas estructuras que se han infiltrado, no solo se habla de servidores corruptos o que se han puesto del lado de la corrupción, sino que hay estructuras en las que también están abogados en libre ejercicio que saben que en buena lid no tiene futuro lo que están sosteniendo. Entonces buscan estos atajos, estas formas de, corromper, afectar el buen desarrollo de los procesos para un objetivo. Aquí yo voy a decir una frase que es importante. El abogado debe pensar que
el objetivo no es que gane su cliente. El objetivo es que brille la justicia. Ahí se compone el sistema. Así es, pero mira que es un poco de sapos que enarbolan la bandera de la viveza criolla. Y resulta que quien sale triunfante es la viveza criolla. Y lo dice un abogado en ejercicio que además litiga desde hace 33 años. Es decir, es frustrante ver cómo la justicia tiene semejante desempeño, pero quiero volverte a preguntar e insistirte. ¿Cómo un pobre diablo como Moscoso, como esos jueces que están presos? Es que, Fausto, ¿te imaginas tú el cuadro? O sea, llegan 9 jueces presos a la cárcel 4. Y el que le sale a recibir es el expresidente del Consejo de la Judicatura, el asesor y otro payaso que era miembro del Consejo de la Judicatura. Y se abrazan entre ellos. Y el expresidente del Consejo de la Judicatura les va acomodando en las celdas a los jueces. Y luego vienen 2 exfiscales y 2 exjueces que también están en la cárcel a decirle, hermano, a los años que te veo, y se pegan un abrazo, y se tómate un cafecito para el susto. O sea, ¿tú te imaginas lo que es eso para el país? O sea, es que realmente hemos topado fondo, Fausto. Ahí yo tengo una reflexión desde otro punto de vista. Es doloroso, vergonzoso para quienes hemos estado cerca de la Administración de Justicia que se evidencie esto. Pero más doloroso, Andrés, es que haya permanecido tapado o escondidas o subterráneas estas estructuras durante 14 años. Así es. Y todo el mundo dice, es que no había escándalos. Claro que no había escándalos, porque todo estaba... todo se tapaba. Todo estaba acordado. Se rompe ese estatus a partir del 2018 con la consulta popular, recordarás, y con la poderes extraordinarios que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y se cambiaron las autoridades. Y entramos en una etapa en que se puede evidenciar estas cosas. Tú dijiste que el 95% de los jueces son designados en el correísmo. ¿Te mantienes en esa afirmación? Yo fui más allá. Yo dije que el 99% de los jueces, fiscales, defensores, son producto del concurso, de los concursos llevados adelante por el correísmo. Vale decir, en el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que hace los concursos, los procesos de selección, presidido por Gustavo Yalca, que dejó en el 2018 un banco de elegibles. Luego de elegir a todos los servidores judiciales, administrativos, jurisdiccionales, fiscales, defensores, etcétera, etcétera, también dejó un banco de elegibles por 6 años. O sea, establecido de que ese banco de elegibles es al que hay que acudir para designar por ley servidores judiciales. Pero lo que hay que decir es que el banco de elegibles son los que perdieron los concursos, pues. Digamos, o sea, no fueron designados. Son los que, de acuerdo al puntaje, de acuerdo al puntaje, los de más alto eran designados y el resto iban conformando el banco de elegibles, que dura por ley 6 años, y que necesariamente todos los consejos de la Judicatura a partir del 19, es decir, hablo de quien presidía María del Carmen Maldonado, luego Fausto Murillo, Terán, Román, hemos tenido que hacer uso de ese banco de elegibles para llenar las vacantes. Pero aquí quiero reflexionar el tema del juez Moscoso. Y yo algún rato decía, y son una excepción, pero aquí estamos evidenciando una situación más grave. Si de una sala penal de 15 jueces en Guayas, 7 están en el problema que están, no es que han sido la excepción, pues. No. Viene a ser un altísimo porcentaje, y eso está pasando. Yo no puedo tener evidencia en este momento, pero lo que ha pasado en Guayas, seguramente, el beneficio de inventario lo digo por eso, seguramente Manabí, seguramente Los Ríos, seguramente El Oro, seguramente algunas otras provincias como Sucumbíos, como Esmeraldas, pueden tener el mismo problema. Y a Cotopaxi también saltó, no hace mucho. Hay una exdirectora del Consejo de la Judicatura, designado por la mayoría, presidida por Terán, que está presa por concusión, por cohecho, por corrupción. Y hay un fiscal y un juez también. Exactamente. Y un secretario de juzgado también. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto?
hay que verle del lado real, ¿no? Es un duro golpe para la administración de justicia, pero es un punto de quiebre para que la ciudadanía, la sociedad diga, esto es la oportunidad para cambiar. Entonces, para volver, la jugada fue, todos estos que son nuestros panas correístas, les elegimos jueces, fiscales, etcétera. Y por si acaso les saquen, dejamos el banco de elegibles para que quienes les reemplacen también sean correístas. Exactamente, la realidad ha demostrado eso. Pero con un adicional, es que, y esto es una expresión mía, ¿no? Son soldados de esas estructuras. Porque tú y el país sabe que en determinado momento son llamados o convocados a tomar decisiones que saben perfectamente que no tienen ni competencia, que no hay fundamentos, y lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Por varias razones se puede concluir. Intereses o identificación o simpatía de orden quizá político, intereses de orden económico y otro tipo de intereses que les lleva a volverse jueces kamikazes. No importa el resultado o la consecuencia, si es la cárcel no importa, pero cumplen con la misión encomendada. Y ese es el daño que ha hecho a la administración de justicia jueces como el de Manglar Alto, algunos de Yaguachi, algunos de Guayas, algunos de Manabí, algunos de Santo Domingo, y que Curipayo seguirán, ojalá, cayendo, porque lo que está haciendo Fiscalía en estos procesos llamados metástasis y purga es precisamente sacando esa pus, y el sistema está respondiendo. Eso también hay que destacar, mi querido Andrés. El sistema está respondiendo porque hoy tenemos a quienes tú te has referido, desde las más altas autoridades detenidas en la cárcel 4, con jueces, con fiscales, con abogados, con generales, con temas o personas de guías penitenciarias, es decir, a una absoluta, y no están ajenos ciertos políticos. Por eso yo alguna vez dije, aquí hay una mafia política o políticos mafiosos. Oye, y cuéntanos cómo era Terán en el trato personal. ¿Es el mismo payaso histriónico que dice que es su ser un ángel de luz y que ha llegado a bordo de una estrella hasta el Consejo de la Judicatura y pendejadas de esas? ¿O ya en el trato personal tiene otro tipo de conducta este sujeto? Yo le había conocido muy poco, había saludado unas 4 o 5 ocasiones de manera social, cuando era juez. ¿Juez de la Corte Nacional? Con juez. Ah, era con juez de la Corte del Banco Nacional. de Elegibles salió. Él no pudo o no alcanzó el puntaje para ser juez, y quienes no alcanzaban el puntaje para ser juez terminaban con jueces o en el Banco de Elegibles. Ese fue el caso de él. Pero yo no le había tratado mayor cosa, pero desde la primera sesión yo marqué una distancia. Una distancia en lo personal y en lo institucional. Porque desde la primera sesión, que fue, me acuerdo, un día viernes, en la que descabezaron a todos los directores nacionales, subdirectores, directores provinciales, y pusieron a los que respondían a esa estructura, yo me opuse. Y he venido frenteando todo el año 23. Yo fui un obstáculo, entre comillas, porque yo no permitía, o al menos evidenciaba con mi voto, que lo que estaban haciendo era ilegal. Por ejemplo, el 2 es mayoría de 5. Por ejemplo, la suspensión a un juez de Corte Nacional con 2 votos, luego la destitución igualmente con 2 votos, y lo más grave, una prórroga, entre comillas, que no era prórroga, sino ampliación del periodo de jueces que habían concursado para 3 y para 6 años, le extendieron a través de una resolución del Consejo con 2 votos hasta el 2030, en medio del concurso de la Corte Nacional. Esas cosas hay que recordar, eso no se puede olvidar. ¿Y con Terán hubo reparto en el Consejo de la Judicatura? Porque dicen que cada vocal es dueño de provincias, cada vocal tiene unos directores, y que eso es una de las cosas que se cuestiona desde la academia, es decir, que con ese modelo de gestión es muy difícil que el Consejo de la Judicatura pueda salir de este ostracismo institucional en el que está. En el año 23, la mayoría integrada por Terán, presidente, Javier Muñoz y Maribel Berreno, pusieron todos los directores nacionales,
todos los subdirectores y todos los directores provinciales. Además, y eso el tiempo lo demostró, los traslados de jueces, relación con ABC casos de interés, que en el momento en que previo a la audiencia, si no tenían o el juez no se dejaba controlar, lo que hacían es trasladarle. ¿Para qué? Para obtener todo lo que ahora está saliendo en metástasis y está saliendo en purga, es decir, acciones constitucionales, habeas corpus, acciones de protección, medidas cautelares, estas habeas data, como estos famosos que hoy por hoy están en el ojo del huracán. Lo que hacían es eso, haciendo un daño tremendo a la administración de justicia, haciendo que se pierda la confianza en la institución y diciendo lo que acabamos de señalar. No pensaba, hemos tocado fondo, es verdad, pero yo hago la reflexión. Por suerte, hoy evidenciamos ese fondo. Antes todo estaba tapado. ¿Todavía funciona la escuela de jueces? Funciona la escuela judicial como una dependencia dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Está politizada esa escuela de jueces? No hemos tenido, salvo, yo sí puedo decir, en el año 22 tuvimos un académico al frente de la escuela que pudo hacer relación con precisamente universidades importantes del Ecuador y de afuera y darle un giro, aunque yo tengo otro concepto de la escuela judicial. La escuela de la función judicial, que es parte del Consejo de la Judicatura, debe formar jueces, debe formar secretarios, debe formar fiscales, debe formar defensores, porque no cualquier abogado puede ser juez. Así es. Tiene que tener ciertas aptitudes, tiene que tener cierta inclinación y verle a la administración de justicia a decidir. Imagínate, Andrés, un juez decide sobre tu patrimonio, un juez decide sobre tu libertad. Tu libertad. Un juez decide sobre los derechos de los trabajadores, los temas de filiación, los temas de alimentos, una serie de decisiones que a una persona le cambian la vida. Pero claro, por eso era aterrador pensar para cualquier ciudadano que nuestro destino estaba en manos de un loco, de un díscolo, como Terán, pues. O sea, cuando además Terán demuestra la arbitrariedad, es decir, todo lo contrario al ideal de justicia. 2, mayoría de 5. Estos jueces se prorrogan. El fulano de tal no me gusta, le cambiamos de funciones. O sea, créeme que lo de Terán es como una película de terror para el país. Del Consejo de la Judicatura. Es que es algo inverosímil que haya llegado a pasar. Y verle en el Parque de Santo Domingo haciéndose homenajear, el homenaje organizado por él mismo, para que le hagan volar una paloma encima de él. Felizmente no le hizo popó la paloma encima, aunque se merecía. Y hacer una serie de barbaridades ahí para hacer aparecer como él decía, pues, es que lo dijo Fausto. Sí, sí. Yo soy un ser de luz, dijo. Debe ser de una luz de esas que ya no se pagan en la empresa eléctrica, ¿no? Y que se apagan. ¿Tú te imaginas la película de terror que ha vivido el país durante este época? Si no es por la Diana Salazar, estamos jodidos, hermano. Ahí hay que hacer otra reflexión. Los vocales del Consejo de la Judicatura estamos sujetos al control político. ¿Tú te acuerdas algún político de quienes hoy por hoy manejan la Asamblea que con esas actuaciones de Terán, de Muñoz y de Barreno se les ocurrió un control político? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que estaban conformes con lo que estaban haciendo, con las arbitrariedades, con las ilegalidades, con deslegitimar a la institución y las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos avanzando en esta conversación? Mucha responsabilidad tienen los políticos de cómo están las instituciones. Porque sí, la Constitución dice, hay que hacer un control político, pues hay que hacer un control político, pero a todos, pues no hay que hacer un control político a la carta, digamos, o de acuerdo al interés, ¿no? ¿Y qué sentiste tú cuando te enteraste de que el bloque de gobierno, ADN, iba a votar por tu destitución? Porque hasta pocas horas antes del veredicto, solamente estaban los votos social cristianos y Revolución Ciudadana. En definitiva, los votos del gobierno fueron el fiel de la balanza. ¿Será porque quieren tener ellos algún comedido que vaya de vocal
nombrado por el Consejo, por la Asamblea? ¿O realmente te estaban persiguiendo? Porque tú dijiste al final, yo soy un perseguido político de esta mayoría parlamentaria. Sí, la verdad es que yo desde el año 2019 que ingresé, yo sentía que ciertas fuerzas políticas no tenían de alguna manera conformidad con mi presencia. Tal es así que en el 2021 yo fui removido. Ah, sí, claro. Y por una acción constitucional volviste, ¿no? Volví por una acción constitucional en una pelea jurisdiccional aclarando fuerte. que era una acción de protección, esta sí legítima. Naturalmente. O sea, no como las acciones de protección de Manglar Alto y de Yaguachi, etcétera, etcétera. Ahí, ¿qué es lo que ocurrió? El Consejo de Participación Ciudadana recibió un oficio del ministro del Trabajo, Andrés Ich, aduciendo que Fausto Murillo tenía un impedimento para ser vocal. Sí. Y no envió al Consejo de la Judicatura como correspondía para yo poder justificar o explicar. Lo envió directamente al Consejo de Participación, que he dicho yo, presidido por Sofía Almeida, sobrina de Luis Almeida, y ese consejo se convocó a sesión extraordinaria y en una tarde mocionaron mi remoción y fui removido. ¿Qué hice yo? ¿Y quién le ordenó a Andrés Ich mandar ese oficio? Porque por ahí se menciona que había una poderosa ministra la que operaba detrás de todo esto. Ahí confluyeron no solo los intereses de socialcristianos, correístas, sino también morenistas, porque Andrés Ich fue ministro de Trabajo de Lenín Moreno. Claro. Y bueno, al final de cuentas yo fui removido, puse una medida cautelar, que se cuestionó muchísimo que Fausto Murillo ha utilizado una medida cautelar. Me concedieron una medida cautelar y en menos de 24 horas, sin haber variado los fundamentos, el mismo juez revocó por la presión a la que había sido sometido, revocó esa medida cautelar. Luego puse yo el día lunes siguiente una acción de protección aquí en Quito, perdí en primera instancia, en segunda instancia el juez me dio la razón que se habían violado mis derechos a la remoción y fui restituido al cargo y regresé. Pero tampoco me imaginé jamás que yo regresaba de vocal y que en febrero 3 del 22 la señora Maldonado renunciaba. Ahí es cuando el Consejo, en uso del 262, me nombra a mí presidente. Así fue. Y tuve que soportar un juicio político en el 22, ¿no? Así fue. Oye, pero yo también creo que hay que hacer un acto de justicia. Hay muchos jueces, muchos fiscales, que son gente impecable, que son de primera. Yo he estado, te digo, este tiempo en la fiscalía. Tengo 3 temas puntuales. He visto 3 personas en una fiscalía, de derechos y personas se llama. 3 personas, o sea, juez, secretaria y un auxiliar. Se baten con 800 procesos. Está sentado ahí esperando una diligencia, una versión, y es un entra y sale de gente. Sí. Y la gente, todo el mundo quiere un escrito, quiere una copia, quiere esto, quiere el otro. Y llegan los de la Policía Judicial a hacer notificaciones y llegan los peritos y todo. ¿Cómo pueden entre 3 personas llevar adelante una fiscalía? ¿Te imaginas? Y lo mismo en una fiscalía de patrimonio donde tengo otro caso. Es la misma cosa. O sea, créeme que yo admiro a esos fiscales y puedo dar los nombres de gente íntegra, impecable, como puedo dar nombres de jueces de primero, segundo y tercer nivel. Por ejemplo, yo le conozco a Pepe Swin desde la universidad. Claro. Tipo impecable. Absolutamente. O sea, un tipo, realmente un tipo súper con formación. Y súper bien formado. Así es. O sea, conozco a muchos jueces. Yo sí creo que también es nuestro deber como ciudadanos separar el polvo de la paja. Sin duda. Es decir, hay jueces corruptos, hay gente indeseable, pero en la función judicial hay una buena cantidad de jueces y fiscales y servidores judiciales que son gente súper correcta, muy entregada, muy comprometida, porque esto de las generalizaciones también puede hacerle mucho daño a la institución. ¿No? Así es, tú has topado un tema que es muy importante. Hay un déficit de fiscales enorme. Creo lo que viene diciendo la doctora Salazar hace 3 años, verás. Por sobre 500 fiscales, pero aquí hay un punto que tiene que comprender la ciudadanía. No es que el Consejo de la Judicatura, porque no quiere, no designa fiscales. No tiene presupuesto.
la Fiscalía con la Defensoría Pública son órganos autónomos de la función judicial. Pertenecen a la función, pero son autónomos, especialmente económicamente. Tiene su presupuesto, la Fiscalía tiene su presupuesto, la Defensoría Pública y tiene el presupuesto, lo jurisdiccional, va a decir jueces, administrado por el Consejo de la Judicatura. Entonces es importante que el Estado, en ese caso la función ejecutiva y legislativa, le asignen el presupuesto necesario a la Fiscalía para que pueda no tener solamente los sobre 500 fiscales que hacen falta, sino el personal de apoyo, secretarios de fiscalía, ayudantes, auxiliares, y pueda de esa manera, fíjate, Andrés, más o menos ingresan 800,000 casos al año al sistema. ¿Solo denuncias? No, 800,000 casos denuncias, al sistema. Muertos y heridos ya. Denuncias, pero 800,000, ¿te imaginas lo que tenemos es anual? 2,000 jueces. Es imposible. Entonces, no es, digamos, hacen su esfuerzo. Muchas dependencias manejan 1,000, 2,000 causas al año. Eso es un trabajo agotador. Tú fuiste juez. Yo fui juez, claro. Es imposible, pues. O sea, humanamente despachar. Imposible. Ni aunque despachara 5 o 6 causas Imposible. al día. Así es. Trabajando sábado y domingo. Por eso es que incluido. se acumulan los procesos. Y otro tema que hay que culturizar. Todo es juicio en este país. Nosotros hemos impulsado la mediación como una forma alternativa de solucionar conflictos, pero la gente quiere ir al juicio porque no quiere ceder en su posición, en su capricho. Y hay pero temas, en eso también son cómplices muchos abogados. naturalmente. Que dicen, mientras haya conflicto le puedo estar sacando. Y por cierto les digo a la gente, ¿no? Esos abogadillos que tiene que darme 100 para el fiscal, tiene que darme 200 para el juez, tiene que darme 50 para el secretario. Todo eso es mentira. Así es. Todo eso es mentira. Por ahí puede haber un mal secretario, un mal servidor judicial, como hay un mal policía, como hay malos abogados, malos periodistas, malos políticos, malos hay en todo. Pero no hay que creerse esa vaina. Y lo que tú has dicho, Fausto, aquí me dio una reflexión. Veo que hoy día el Congreso, la Asamblea está debatiendo una resolución, ¿no? Felizmente ya no es la resolución para el guaitambo, el día del bizcocho y el día de la semilla frugal y ni sé qué otras pendejadas, sino que ahora es una resolución para respaldar a la fiscal. ¿Saben qué? Quédense con la resolución. Mejor digan, vamos a arreglar las cosas para darle un presupuesto y que de los 500 fiscales que necesita la fiscal Salazar, démosle por lo menos 150 para que pueda ayudarse. Que le pongan, oye, al menos a las fiscalías, aunque sea una persona más, para que les ayude a desahogar la carga procesal que tienen. Es que este país no puede seguir en el mundo de las resoluciones. Mira lo que está pasando, y en eso también te quería preguntar. El concurso del defensor público, 5 años represado, 17 acciones constitucionales, 17, 5 años. El ganador del concurso ya tiene otro rostro, ya si presenta la foto carnet ya le dicen no vale porque ya cambió de cara. Hace 5 años está esperando que le posesionen y hay un señor agarrado del cargo que no quiere salir. 5 años en esa institución que ha tenido unas cosas también terribles. Yo algún rato les descubrí una consultoría en donde le pusieron a hacer una auditoría a una empresa que importaba maquillajes. O sea, ahí también han pasado. O sea, ¿cómo puede ser que un concurso tenga 17 acciones constitucionales y el nuevo defensor público no se pueda posesionar? Por cierto, no defensor del pueblo, defensor público, que es diferente. Así es. Y además, Fausto, que la gente todavía esté esperando una acción contundente del Consejo de Participación. O sea, que realmente en esto digan, ya basta. El señor viene y se posesiona y punto, y se acabó. O sea, no podemos seguir en manos de otra mafia. Pues. Ese es el problema, que hay un manoseo de las instituciones cuando emprenden en procesos. Estos procesos que impone la Constitución. Imagínate, para designar contralor, el viacrucis que se pasó.
para designar ahora defensor público, el viacrucis, y sigue en funciones prorrogadas 4 o 5 años, creo que ya va al 6º año, sí, ya va por el defensor periodo público completo, ¿te imaginas? encargado. Hay que ver por qué, cuál es la razón de sostener a una persona en funciones prorrogadas tanto tiempo. Lo propio pasa con el Consejo Electoral, lo propio pasa. Al menos ahora hay una posibilidad de que el sistema pueda funcionar y se pueda hacer los cambios. Hay un pronunciamiento del procurador que puede tener apropiada, digamos, utilización. Pero yo quiero volver al tema del Consejo de la Judicatura, porque está por iniciarse el concurso para seleccionar 10 jueces para la Corte Nacional de Justicia. De 21 jueces que, de acuerdo a la Constitución, deben estar, es muy 10 importante. Se tiene que designar. 10 de 21. 10 de 21. Que son casi la mitad. Exactamente. Eso es muy importante. ¿Y por qué además es importante? Porque esos 10 jueces que salgan de este proceso de selección tienen que elegir al presidente titular de la Corte Nacional de Justicia. O sea, entrando y mamando. Entrando y designando al presidente titular. Pero no queda ahí el asunto. Esta Corte Nacional con el nuevo presidente tiene que enviar, quizá más tardar en noviembre, la terna para el nuevo Consejo de la Judicatura que debe entrar en funciones en enero del 2025. Es decir, estos jueces seleccionados designan presidente y esa corte tiene que enviar la terna encabezando a alguien que va a presidir el Consejo de la Judicatura por 6 años. Híjole. Pero no queda ahí, Andrés. Este proceso de selección de jueces de los 10 que estoy hablando duran 9 años en sus funciones. Y este concurso además dejará un banco de elegibles para 6 años. Entonces no es poca cosa lo que está en juego en este proceso de selección de jueces que el reglamento está aprobado con alguna reforma y tiene que el Consejo presidido por el doctor Álvaro Román tiene que llevar adelante este proceso. A este Consejo le quedan exactamente 9 meses de funciones. A los 4 que están actuando. A los 4 que están actuando les queda 9 hasta meses. que la Asamblea designe un nuevo vocal en tu sustitución. Será momentáneo para terminar este periodo. Eso hay que aclarar. O sea, solo para terminar. Solo para terminar el periodo que concluye el 29 de enero. Y luego tienen que nombrar otro para los en siguientes noviembre 6 años. Tienen que seleccionar cada función del Estado. Ejecutivo, legislativo, Fiscalía General, Corte Nacional y Defensoría Pública. Ahí está terna. Pues. Por eso es que el defensor público quiere quedarse. El nuevo Consejo de la Judicatura, que durará 6 años en función. Entonces, yo lo que quiero dejar como reflexión es que tengamos en mente que está en juego mucho. El 50% de jueces de la Corte Nacional, el nuevo presidente de la Corte Nacional, el nuevo Consejo de la Judicatura, que lo presidirá quien viene de la fuente de la Corte Nacional, el banco de elegibles por 6 años para jueces de Corte Nacional. Entonces, ahí está el punto. Y en ese banco de elegibles están los conjueces de Corte Nacional. Se designarán de este concurso también, al menos, ese era mi objetivo o mi propuesta, que se designen al menos 14 conjueces. Para que ayuden en el despacho de las causas. Para que al menos la Corte tenga 21 jueces titulares y 21 conjueces. Entonces ayudan en el despacho de las causas. Ayudan en el despacho de las causas. Lo que hizo el Montecristi al reducir el número de jueces de 31 a 21 fue una barbaridad. Una barbaridad. Quitarle 10 jueces. Así es. A la Corte Suprema de Justicia y cambiarle de Suprema a Nacional. Eso que ese es un tema que la gente como que dicen, bueno, pero es un tema de nombre nomás. No es así. No, eso tiene... Dejó de ser Suprema. Así es. Y ahora la Suprema Corte es la Constitucional. Pues. Así es. O sea, en los hechos es la Constitucional. La diferencia es que ¿quién le controla a la Corte Constitucional? Nadie. Ellos se autocontrolan. Ahí hay un punto que hemos venido nosotros, y eso fue, inclusive hicimos una consulta al procurador para que nos absuelva si puede el Consejo de la Judicatura crear unidades especializadas para garantías constitucionales.
Nosotros en la época le consultamos. No tuvimos una respuesta en el orden que esperábamos y por eso ahora está la pregunta en la consulta popular. Una de las preguntas de esta consulta del 21 de abril es si están de acuerdo los ciudadanos que se creen unidades especializadas para garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque con la Ley Orgánica de Garantías del 2009, todo juez de primer nivel es juez constitucional. Aprobada en Montecristi esa ley, ¿no? Aprobada en Montecristi. Y ahí tenemos un problema. Y sí sabemos quién fue la autora de esa ley y quién estuvo detrás de esa ley. Entonces fíjate lo que ha pasado. Yo no puedo de ninguna manera minimizar o no dimensionar el trabajo de un juez de tránsito o de un juez laboral. Pero de pronto recibir una acción de protección, un habeas corpus o medidas cautelares que tienen que desarrollarse de acuerdo con la ley lo más urgente posible, claro, y que tenga la capacidad en ese momento de, como juez constitucional, resolver eso, a la larga ha dado, digamos, la realidad muestra de que no es el camino apropiado. El camino apropiado es que haya jueces especializados en materia constitucional, y yo no soy del criterio de que permanezcan en la función judicial. Yo creía que lo óptimo es que dependan de la Corte Constitucional. Mira, esa sería en una la innovación selección, interesante, en la evaluación y en el tema disciplinario. ¿Y serían uno por cabecera cantonal o uno por cabecera provincial? Yo creo que hay que hacer un estudio ahí para ver si naturalmente todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder inmediatamente a un juez constitucional, pero se pudiese hacer un análisis si pueden ser distritales o pueden recibir en cualquier cantón y pasar a un distrito. Habría que buscar la parte de mecanismo. Por ejemplo, en una provincia como Imbabura, la distancia entre Atuntaqui, Otavalo a Ibarra es cerca. Sí, o sea, así es. Entonces un juez constitucional en Ibarra podría atender a los 6 cantones. En cambio que en una provincia tan grande como Loja sería más difícil tener un solo juez. Tendría que haber uno en el sur, uno en el norte, o por lo menos 4. Hay experiencias, ¿no? O sea, no te olvides habría que ver cada provincia. No te olvides que hay tribunales distritales, especialmente en materia tributaria y en materia administrativa, que con 4 o 5 tribunales distritales se copa el país. No es lo mismo, yo estoy consciente, pero no es lo mismo. Poco, Fausto. Sí. Se necesita contenciosos administrativos, porque la carga procesal de estos tribunales es una barbaridad. Es relativo. Pero entonces, ¿por qué se demoran 5 o 6 años en una causa? Aquí en Pichincha, el distrital de Pichincha, que abarca desde Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi. ¿Sucumbidos también? No me parece. Esmeraldas y Sucumbidos. No, el de Esmeraldas está no. Pero el asunto es el siguiente. Aquí hay una concentración en materia contenciosa administrativa. Más o menos tenemos 10,000 juicios represados. Aquí. Pero el tribunal de Tungurahua, el tribunal de Loja, inclusive el de Manabí, inclusive el de Azuay, tienen una carga comparada con Pichincha y Guayas muy reducida. Entonces, es el problema, ¿no? Porque aquí en la capital de la República, tú sabes, aquí está toda la administración pública. Casi el 90% de la burocracia. No te olvides que en materia contenciosa son temas del seguro, contratación pública, los temas con los despidos disciplinarios de los servidores públicos, etcétera. Entonces, por eso la carga, ¿no? Pero, volviendo al otro tema de los jueces de garantías constitucionales, creo que las garantías constitucionales, bien llevadas, disciplinan al país. Sí, disciplinan a la función judicial y disciplinan a los abogados. No te olvides, es importante para también. Que no hagan trampa. Esto es importante también, que los jueces superiores en justicia ordinaria y en justicia constitucional pueden declarar el error inexcusable, la manifiesta negligencia o el dolo de los jueces que conocieron cualquier tipo de materia, básicamente, o hablando de garantías constitucionales también. Pero hay algo que yo he venido luchándole, pero no he tenido éxito. El sistema prevé que el juez superior tiene facultad correctiva de lo que hacen los de abajo, pero no la ejercen. Entonces,
Si tenemos un juez de primer nivel que dicta una sentencia, hablemos de buena fe, interpretó mal la norma, etcétera, etcétera. La Corte Provincial puede corregir eso. Y si la Corte Provincial, claro, ejercer su facultad correctiva. Y si la Corte Provincial igualmente interpreta mal la norma, selecciona mal el artículo para el caso concreto, pero la Corte Nacional puede ejercer su facultad correctiva, ejercer su facultad disciplinaria declarando el error inexcusable, la manifiesta negligencia, el dolo, y además la Corte Nacional, y eso es importantísimo, Andrés, la Corte Nacional es Corte de Casación. La misión fundamental de la Corte Nacional de Justicia es crear precedentes jurisprudenciales obligatorios. ¿Para quiénes? Para las Cortes Provinciales, para los juzgados, para la administración pública, el derecho público. Y además un tema adicional de una vez en esta conversa tan agradable. Hace falta un código de ética de los abogados, pero sí, un verdadero código de ética. Totalmente, totalmente. Pero también para eso hay que regresar a la afiliación obligatoria, que fue una de las estupideces hechas por el entonces Tribunal Constitucional en el 2008, si no mi memoria no me traiciona, y luego esa desafortunada decisión de que el tema disciplinario de los abogados está en manos del Consejo de la Judicatura y no del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Es decir, sí creo que hay que afinar esos temas. Fíjate que antes del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados era temible, ¿no? Sí, o claro. sea, los abogados se cuidaban de lo que hacían. Acuerdo, así es. Pero ahora como que hay una... Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. La máxima sanción que puede aplicar el Consejo de la Judicatura para un abogado en libre ejercicio es la suspensión de 2 meses del ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos abogados como estos que han salido del caso Metástasis. 2 meses suspendidos. O sea, ya se acabó la suspensión. Eso es que un juez, o hay una denuncia de un particular, de un cliente, o un juez dispone que se oficie al Consejo de la Judicatura. Caso contrario, no pasa absolutamente nada. Entonces, o sea un tribunal de honor, pero tribunal de honor, pues, como eran los que había antes, ¿no? Claro. De abogados de trayectoria y de respeto, que no les temblaba la mano, así sea colega de... aunque sea amigo, retirarle y tenemos que llegar al Estado, como tienen países desarrollados, de que a un abogado, a un médico, a un ingeniero, le pueden cancelar de por vida la licencia y no puede volver a ejercer la profesión. Ahí hay que llegar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que ir a la cancelación definitiva de la licencia profesional de los abogados, porque ha quedado claro de todo lo que tú nos has comentado, de que el tema de la justicia no es solamente una cuestión de fiscales, jueces, servidores judiciales. Es un tema de abogados que tienen que aprender a actuar. Pero además una cosa, Fausto, y tú has sido también catedrático universitario, y créeme que la situación de la graduación de los abogados indiscriminadamente nos ha llevado a lo que un buen amigo el otro día en una reunión social comentaba como un proletariado intelectual. Es decir, hay una innumerable cantidad de abogados que luego, que cuando vas a un litigio confrontas, dices, o sea, ¿cómo le regalaron el título a este señor? Es que es una barbaridad. Lo mismo pasa con algunos jueces. Hay jueces excelentes que se convierten en fuente de consulta. Sí, claro. Por ejemplo, yo puedo preguntarle una cosa, doctor, permítame consultarle sobre este tema. Pero hay otros jueces que uno se queda pero pasmado de que, y dice, ¿dónde le habrán regalado el título a este señor? Entonces, mira, está la academia, están los colegios profesionales. Yo creo que los colegios de abogados tienen que tomar un papel más activo en esta crisis, producir mucha formación. Antes los colegios de abogados formaban a los abogados. Yo me acuerdo que desfilábamos dando conferencias 4, 5, 6 veces al año. E íbamos a los cursos del Colegio de Abogados para estar permanentemente actualizándonos. Creo que ese es un desafío que tienen los colegios de abogados. La función judicial a través del Consejo de la Judicatura, entender que no solamente son los jueces, también son los académicos y también los abogados en libre ejercicio profesional, las 3 vertientes, y las universidades. Yo siempre cuento, y ahora lo vuelvo a contar, para yo graduarme, primero, tesina para ser licenciado, luego
proyecto de tesis aprobado, ¿no? Y elaboración de tesis de grado. Aprobada la tesis de grado, entonces te daban la autorización para ir a dar un examen oral ante uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Sí, claro, en la que Corte. mandaba un oficio diciendo: has superado el examen oral con tal calificación. Así es. Con ese oficio regresabas y te fijaban fecha para la defensa de la tesis. Y si superabas la defensa de la tesis, 2 meses después te fijaban fecha para la defensa del grado doctoral. Materia, claro. Que era 5 profesores para dar el grado doctoral. Hasta ahora me acuerdo quiénes me tomaron el grado a mí: el doctor Julio César Trujillo, el doctor Gonzalo Zambrano Palacios, que fue presidente del Consejo de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Hernán Salgado Pesantes, que fue presidente de la Corte Constitucional e Interamericana, que en paz descanse el doctor Francisco Tinajero Villamar, que era un gran administrativista, y el doctor Fabián Corral Burbano de Lara, tributario. O sea, cuando te sientas en un tribunal de esos, o sea, ni bien me sortearon, yo estaba acá, pues, obvio. O sea, me sortean esos 5 maestros, ¿y qué es lo que me tocó? Oye, 2 meses amanecerme estudiando y leyendo y aprendiendo, porque esos maestros eran excelentes. Imagínate la satisfacción de haber dado el grado con ellos. O sea, para mí superado. Es un galardón. Un galardón. Oye, y ahora, o sea, a ver, así nomás un examen que le llaman complexivo. Y ya. O sea, no puede ser, tampoco pueden relajarse tanto las exigencias, porque desgraciadamente eso hace que también las exigencias personales de quienes aspiran al ejercicio de la profesión se relajen. Entonces, yo creo que hay que tener más exigencias académicas. En eso el CNESID tiene una grave responsabilidad que está a tiempo de corregirla, porque, como tú bien lo has señalado, hay una corresponsabilidad de los abogados en todo este gran relajo. Estoy convencido de eso. O sea, hay una corresponsabilidad enorme. Hay un tema adicional que no sé si el tiempo todavía estamos, pero mira, a lo largo de... Yo fui 25 años judicial y he pasado más de 5 años en el Consejo de la Judicatura y ejercí la profesión del 2013 al 2018. Pero yo soy un convencido de que podemos sacar la exigencia académica al máximo y todo lo que uno aspira, pero el problema está en la ética de las personas. Yo he dicho a estudiantes, he dicho en el consejo, ante jueces, ante fiscales, uno tiene un nombre que recibió de su padre y de su madre, y uno tiene que honrar. Y además uno, en mi caso, tiene familia. Hemos creado una familia. Así es. Y hay un apellido que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Así es. Y no podemos, si estamos en el tema de la abogacía o en cualquier otro tema, no podemos echar tierra, lodo a un hombre. Tenemos que hacer el trabajo con dignidad para que nadie nos pueda señalar. Yo he sido censurado políticamente, pero a mí no me pueden cuestionar en lo ético. Así es. A mí no me pueden tachar porque yo he honrado y mi norma de vida ha sido esa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar aparte de lo que hablo por mí? ¿No será que buscan judicializarte a ti? Es posible. Y llevarte ante un proceso penal, a una investigación previa para tenerte maniatado y para silenciarte. Es posible que vayan por ahí, pero lo que quiero decir ya más allá para el sistema es que hay que fortalecer al servidor público, al servidor judicial, el tema de la ética. No puede ser que pase lo que pase, se procesan penalmente por lo que hayan hecho, se acogen al procedimiento abreviado asumiendo, hay un caso de un ex juez Quito, no sé si recuerdas. Pues, claro. Pastaza. En Pastaza. Y de Pastaza es la doctora que ahora está en problemas, pues que era vocal del Consejo de la Judicatura. Y una serie de otras cosas, pero ahí está un ejemplo. Claro, el juez Quito. ¿Y quién era el abogado? Claro. Este abogado Romero que ahora está prófugo. Sí, cierto. Entonces, fíjate cómo se conectan las cosas, ¿no? Entonces, por eso te digo. Qué interesante. Imagínate,
hacen lo que hacen, el sistema les permite, el procedimiento está abreviado, asuman, y en un año sigan nomás a ejercer la profesión. Mira, y lo del procedimiento abreviado, o sea, cuando hay un perjuicio económico, el procedimiento abreviado debe ser procedente siempre y cuando se repare el perjuicio, pues. Porque no puede ser que el tipo dice, ya, sí, cometí el delito. Entonces le dan 11 meses de prisión. El tipo, 3 comidas gratis al día, televisión. Bueno, en otros tiempos, piscina de tilapias, discoteca, prostíbulo, etcétera, etcétera. Ahora ya está ese tema bajo las Fuerzas Armadas, entonces está mejor, ¿no? Pero cumple sus 11 meses y se va con el $1.000.000 que se robó. Te digo por un caso que yo tuve. Es que una señora que estafó a una empresa se fue con el $1.000.000, perdonen la expresión, cagada de la risa. Con $1.000.000 cumplió a las 11 meses toda la familia fuera de la cárcel a recibirle con globos. Y la man les dijo, vamos, les invito a almorzar a toditos. Y a estos chapas, hijos de tal y cual, también les invito a almorzar, porque yo ahora tengo $1.000.000. Ya lavó el $1.000.000, ¿te imaginas? O sea, ese es nuestro código integral penal. Ese es el problema. Pues, entonces, que no se les culpe a los jueces ni a los fiscales cuando el código integral penal tiene ese tipo de estupideces. Ese es el otro punto importante, Andrés. ¿Quiénes hacen las leyes? ¿Quiénes hicieron las leyes? Los que te destituyeron, pues. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Imagínate, un procedimiento abreviado que sea posible acogerse a un juez que cometió lo que cometió. Eso no puede ser para cualquiera. Y por ejemplo, ahí se debería instrumentar una sanción, ¿no? El juez que llega a ese punto de reconocer esa infracción nunca más puede volver al sistema de justicia, pues. Ni siquiera como abogado. Ni siquiera como abogado. O sea, es que así hay que ser. Pero en todo caso, mira, yo, Fausto, realmente te agradezco. Ha sido muy ilustrativa tu exposición sobre todos estos temas. Creo que después de haber conversado con Ramiro y García y contigo, nos queda una conclusión. Función judicial no solamente son jueces y fiscales. Así es. Hay un tema de formación de jueces y fiscales en el que hay que trabajar. Hay un tema de formación de estudiantes universitarios para que tengan mayores exigencias para graduarse como abogados y que puedan superar pruebas que realmente sean exigentes por el bien de ellos mismos. Claro. ¿No? Y para que no se genere esta competencia desleal que ahora existe, que es una barbaridad. O sea, que realmente se ofrecen servicios jurídicos como propagandas de circo, y eso tampoco puede ser. Hay que dignificar la profesión de abogados. Luego el tema de los colegios profesionales, que tienen que retomar un papel mucho más activo en la formación de los abogados, en las actualizaciones, los cursos, los seminarios, etcétera. El tema de la formación de las leyes, que en eso la Asamblea también comete muchos errores. El tema de la conformación y el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, es decir, creo que tenemos un gran desafío como país por delante, pero recojo lo que tú dijiste. Al menos los 4 que quedaron después de tu salida en el Consejo de la Judicatura son mucho mejor que el payaso histriónico y el otro payaso. Y por cierto, es cierto que Javier Muñoz chupaba en las sesiones, porque el día del allanamiento le encontraron ahí media botella de Johnny Walker rojo, ahí en el curul donde él se sentaba. Dicen que chupaba en las sesiones. ¿Es verdad o no eso? Bueno, o sea, no digo que te haya brindado, no tienes que contarme si te brindó o no. No. Hay una sesión que se convocó un día sábado y que, claro, causó mucha extrañeza la forma como se expresaba, porque nunca prendió la cámara también, ¿no? Y claro, la conclusión, inclusive le preguntaron si estaba en tragos o no. Estaba en tragos y, bueno, él dio su explicación. Que había ido al dentista. ¿A dónde quiero llegar? Era metido media botella de whisky. Estaba anestesiado. Pero a donde quiero llegar para concluir es que este Consejo de la Judicatura, que le quedan 9 meses, yo sí pido que se le apoye, que se le permita trabajar. Sí. Y en este concurso, Andrés, que es muy importante, porque yo leo a los juristas, a los académicos que comentan, que dicen en la situación que está la función judicial, pero yo les pido, participen en este concurso.
Si no quieren participar o postular en este concurso y someterse a pruebas teóricas, pruebas prácticas, examen psicológico, prueba de confianza, integren los comités de apoyo. Ya, pero esto es solo hecho por el Consejo de la Judicatura. Aquí no interviene el Consejo de Participación. No. Eso hay que aclarar. Eso porque es hay una exclusiva del Consejo de la Judicatura. Entonces, la selección de jueces, fiscales, de defensores. Si es que es del Consejo de la Judicatura, yo sí creo que hay una garantía. Con estos 4 integrantes, hay una garantía. Más allá de las diferencias que pueda hacer, pero yo sí quiero decir esto, es importante. Si no están dispuestos a postularse, que sería lo ideal, que postule gente de mucha trayectoria, al menos colaboren, den su contingente integrando los comités de calificación de méritos, de recalificación de méritos, el comité que hace el banco de preguntas teóricas para el examen de oposición teórico, el comité que hace los casos prácticos para la oposición en temas prácticos. Esa sería una contribución. Y algo más, mi querido Andrés, y esto igualmente es importante para lograr una Corte Nacional importante, la fase de impugnación ciudadana. No puede ser que cuando ya llega al final y quedan los que quedan para ser designados y se abre una etapa de impugnación, nadie impugne. Y ya cuando están designados, es que este señor tiene A, B, C, D, etcétera, temas de objeción. Pero la ciudadanía, el periodismo de investigación, ¿por qué no se convierten ellos en veedores? ¿Por qué no se inscriben académicos, decanos en la veeduría ciudadana que establece la ley, y que eso sí selecciona el Consejo de Participación, porque así dice la ley, pero que hagan el acompañamiento a este concurso, para que una vez que termine, con postulantes de nivel, con tribunales para méritos, para oposición de gente de valor, una veeduría ciudadana apropiada y un sistema de impugnación que en su momento impugna a quien no merece ser juez. Vamos a tener una Corte Nacional a 10 jueces, con los 11 que están, 21 jueces en la Corte Nacional de primera. Tienes razón. Entonces mira que, aparte de los elementos que hemos señalado, ahí hay un llamado, ¿no? Que la gente se interese en estar mirando el concurso para que impugnen. Y el periodismo de investigación que no haga un control ex post, o sea, posterior, sino que desde el comienzo comiencen a hacer un buceo en las carpetas de los postulantes para que digan, miren, aquí están los involucrados con estos casos, esta gente es indeseable y aquí está la gente, porque también va a estar, aquí está es la gente sin mancha, porque en este país hay abogados de lujo que podrían hacer una corte, pero de primera. Lo que pasa es que también, Fausto, muchos abogados no quieren participar porque dicen, para estar en esa corte sometido ahora es la oportunidad. Ahora es diferente. Y como un tema adicional, se me siguen saliendo temas, pero acuérdate que hay los principios de Bangalore. Y esos principios, de ejemplo, si ha habido un abogado que ha defendido temas de narcotráfico, pero apartándose de la buena fe y de la lealtad procesal, tiene un conflicto de intereses para postular a ser juez. Sí, claro. Entonces, hay mecanismos para ir depurando y buscando que llegue la mejor gente. Ese creo que es el mensaje, y de parte éxitos para... Yo te digo, después de lo que hemos conversado, yo sí creo que hay esperanza para la justicia. Hay esperanza. Sí, es el si momento. Se hacen las cosas bien, lo único que nos falta es hacer las cosas bien. Recordemos lo que nos dijo primero Dusan Draskovic, luego el profesor Maturana. Y aquí no creíamos que íbamos a clasificar a un mundial. Y Draskovic y Maturana tuvieron un discurso. ¿Saben qué? Sí podemos si hacemos las cosas bien. Vino el Bolillo Gómez e hizo las cosas bien. Y desde ahí en adelante hemos hecho las cosas bien con la Tri. Ahora esperemos que esta Copa América sea una prueba. Yo no sé si es que Sánchez salga airoso porque va a estar jodida esa Copa América, pero lo importante es el mensaje. Si hacemos las cosas bien, se pueden conseguir buenos resultados. Así cambiar la mentalidad. Dusan Draskovic fue el gran hacedor de lo que ahora vivimos como las glorias del fútbol ecuatoriano. Dusan Draskovic. Los muchachos no saben quién es. Un yugoslavo que vino al Ecuador como un solemne desconocido que nadie le daba un centavo y nos puso en la cúpula de la Copa América que se jugó en Chile.
Él simplemente hizo un cambio de mentalidad en los jugadores. Y lo que es más importante ahora, ese cambio de mentalidad que tú invocas, hay que también llevarlo a la justicia. Se pueden hacer grandes cosas en este país si nos proponemos hacer las cosas bien. Y si esas fuerzas políticas que tú has mencionado no le quieren otra vez meter la mano a la justicia, si es que dejan que la justicia sea de los ciudadanos, no de los partidos ni de los caciques partidistas, y si la justicia se orienta a conseguir el ideal de justicia y no a perseguir a ciudadanos como desgraciadamente durante 10 años sucedió aquí en este país. En todo caso, les pido que nos sigan en nuestras redes de Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, en nuestro canal de YouTube, tanto el de Ecuador Play como mis cuentas personales de Andrés Páez. Y creo que en este ejercicio de reflexión sobre los grandes problemas del país, haremos estos pequeños cortos que dan tantos comentarios, y es muy importante que ustedes pongan suscribirse, me gusta, y es muy, muy importante leer sus comentarios, porque sus comentarios son los que nos permiten traer a invitados como Fausto Murillo. Precisamente a ti te mencionaban en los comentarios. Ahí es cuando decidimos invitarte, porque en los comentarios decía, pero llévenle a Fausto Murillo para que cuente su verdad. Bueno, ahora ha dicho una parte de lo mucho que podría claro, comentar, y creo que este ejercicio es importante. Ahora yo sí creo que el siguiente paso es traer a alguien de la Asamblea Nacional, a un legislador, para que nos hable a ver cuál es el enfoque que tienen sobre la justicia, porque eso también es importante, y ojalá alguien de la Corte Nacional también venga para que nos dé una visión de lo que va a ser la renovación de ese, que ese es otro desafío, Fausto, tiene que volver a ser Corte Suprema. Sí. Tiene que volver a ser Corte Suprema. Pero para eso hay que acabar con el contrato social fraudulento de Montecristi. Así que nuevamente muchas gracias, un me gusta, un comentario, un suscríbete a cada una de nuestras redes, y lo mismo en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter, nuestras redes sociales, en donde vamos a seguir en esta discusión de los grandes problemas nacionales, pero ahora enfocados especialmente en el tema justicia, que es una de las piedras angulares de esta lucha que la fiscal Salazar lleva en los casos Metástasis, en el caso Purga, y creo yo que en el caso Metástasis 2, que el día de hoy ya se anunció, ha extendido sus tentáculos a las elecciones seccionales. Así que por favor, a comprar canguil, Coca-Cola y sentarse a esperar, porque esto va a ser de tablado. Muchas gracias. Finalmente, yo quiero dejar un mensaje positivo, que es un momento de quiebre para impulsar en un cambio en la función judicial. Uh-huh. Y eso es posible respaldando y apoyando al Consejo de la Judicatura, haciendo un acompañamiento en este proceso de selección de 10 jueces de Corte Nacional, y luego ya el nuevo Consejo en el 25 tendrá que emprender en una evaluación de todos los servidores judiciales, paralelamente hacer concursos para llenar posibles vacantes que queden luego de una evaluación, y la formación permanente y continua de los servidores judiciales. El derecho es cambiante, el derecho es vertiginoso, lo que la sociedad exige, y por tanto los jueces y servidores deben irse capacitando. Y un tema adicional, si una función judicial no cuenta con el presupuesto apropiado, la tecnología le va dejando. Así es. Y quedamos anquilosados en los temas en el pasado, y ahora inteligencia artificial, sistemas, etcétera, pueden ayudar muchísimo. Y sin olvidar, un mensaje final, los medios alternativos de solución de conflictos. Jueces de paz, que nosotros hemos impulsado la existencia, mediación como un método absolutamente efectivo. Y yo creo que no perdamos la esperanza, tenemos que trabajar, pero todos, no solo hay que ser como los críticos de fútbol, ya cuando termine el partido los comentarios. Ahora, está la justicia, sí, están los comentarios. Pongámonos. Exacto. Pongámonos la camiseta, arrimen el hombro. Contribuyan, hagan patria. Muchas gracias, Fausto, nuevamente. Gracias, Andrés.